El desarrollo inmobiliario de la región ha tenido bastantes obras clausuradas desde hace ya tiempo, precisando desde el año 2021. Una parálisis de proyectos ha frenado el desarrollo de la industria de bienes raíces y con esto el flujo de nuevas inversiones para Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Pero veamos, ¿por qué ha sucedido esto? Son diversas opiniones, y todas ellas importantes, al final usted tendrá su propio criterio y opinión al respecto. Por parte del Gobierno Federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, dictaminaron la suspensión y clausura de proyectos inmobiliarios en por lo menos 22 desarrollos ubicados en zonas de alta plusvalía, por infringir la normatividad en materia de impacto ambiental. Las obras clausuradas, hablando en términos generales, representan un freno millonario de inversión en el sector y desarrollo regional y, por otra parte, también es un recorte laboral a personas trabajadoras de la construcción y muchos otros sectores. Y no dejemos un tema muy importante de lado, el de los clientes y compradores que ya invirtieron dinero en compras de preventa, que no tendrán a tiempo su escrituración, por lo tanto, la confianza y credibilidad de invertir en la región cada vez es más escasa. Por otra parte, existen planes de desarrollo, que contemplan como por ejemplo ciertas reglas de urbanización, edificios restringidos a densidad y altura, manifestación de impacto ambiental federal. Aunque esta última, la ley es clara al señalar en dónde es requerida, a lo que muchos empresarios y desarrolladores argumentan que son muy específicos los casos donde aplica, y que en estos 22 desarrollos no era necesaria una manifestación de impacto ambiental. Si bien, se había mencionado que en los primeros meses del año actual se levantaría las clausuras, hasta el momento no ha sido así. También es importante que se mencione que la población sufrió crisis y desabasto de agua. Fueron en su momento tantos los permisos municipales de construcción que se otorgaron, que de una u otra forma los servicios se vieron colapsados, y esto pudo ser uno de los motivos. En algunos casos, también, los desarrollos no han respetado banquetas y espacios públicos donde no se debe construir, o que empiezan a construir sin cubrir todos los requisitos legalmente. El caso que mostramos está clausurado y desconocemos si es uno del grupo de los 22 o si es un caso específico por aparte en Bahía de Banderas. Lo que sí es claro, que cables de alta tensión cruzan el desarrollo y existen requisitos de edificación donde se debe dejar un número determinado de metros de distancia. Realmente desconocemos el motivo final del sello de clausura. Si le gustó nuestro video, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal, estaremos compartiendo contenido relevante para la región.